Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer controles 2. En este caso, lo que he hecho es mezclar de alguna forma el control 2 del 2019-2 con el control 2 del 2016-2 para... Es que uno tenía básicamente mucho de sucesiones y otro de rectas, ¿no? No había uno, digamos, equilibrado. Así que me pareció buena idea mezclarlos de esta manera, ¿no? Y bueno, la primera pregunta dice, la sucesión de Fibonacci es definida por, ¿no? Y claro, los dos primeros términos de la sucesión de Fibonacci recordarán que son uno y uno, ¿no? Y de ahí los siguientes se generan siempre sumando los dos anteriores, ¿no? Uno más uno es 2, 2 más uno es 3, así 3 más 2 es 5, etcétera, ¿no? Eh, entonces, justamente pasa eso, ¿no? Por acá aparece el término de posición n de la sucesión de Fibonacci, ¿no? De ahí aparece el término de posición n más 1, de ahí aparece el término de posición n más 2 y así, ¿no? ¿Cómo siempre se van generando estos términos? Permítame poner acá un paréntesis un poquito más grande. Se van generando así, ¿no? Siempre este término es la suma de los dos anteriores, ¿no? Entonces, acá lo que tendríamos que poner es que f de n más 2 sería igual a f sub n más f sub n más 1, ¿no? Es así como se genera, ¿no? Esto es cierto para todo n natural. Si no fuera para todo n natural, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? F de n es la suma de los dos anteriores, ¿no? Que sería f de n menos 1 más f de n menos 2, pero esto sería válido para todo n mayor o igual que 3, ¿no? Ujú. Es debido a que es para todos los naturales que comenzamos de esta manera, ¿no? Así cuando n es 1 tenemos que a partir del tercer término, ¿no? Tendríamos que eso se cumpliría, ¿no? Sería la suma de los dos anteriores. Y ya está. Uy, se me cambió el color, por cierto, ¿no? Ya. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos el término de posición 2020 de la sucesión de Fibonacci menos el término de posición 2018 es igual al término de posición K, ¿no? La pregunta es cuánto vale K. Nada, podemos hacerlo de varias formas, ¿no? Podríamos hacerlo así, por ejemplo. El término de posición 2020, ¿qué cosa es? Es la suma de los dos anteriores. Es el término de posición 2019 más el término de posición 2018, ¿no? Si esto le quito el término de posición 2018, entonces simplemente esto se cancela y queda el término de posición 2019. Como esto es f sub k, entonces k valdría 2019, ¿no? Y esto. De hecho, podríamos haber pasado esto a sumar también de frente, ¿no? Y k tendría que ser 2019. También sería válido, ¿no? Y ya está. Esto lo voy a cambiar de... no, no se puede. Ya lo dejo así. Ok. Luego dice, si es que A sub n es una sucesión creciente y acotada superiormente, entonces será cierto que menos A sub n será convergente. Primero, recordemos qué significa que sea creciente, ¿no? Que sea creciente quiere decir que la sucesión es de esta manera, ¿no? A sub 1 menor o igual que A sub 2, ¿no? Menor o igual que A sub n, etc., ¿no? Eso significa que sea creciente. Si nosotros multiplicamos por menos, ¿no? Porque nos piden información de cómo sería esta sucesión, ¿qué tendríamos? Como estábamos multiplicando por menos, la desigualdad cambiaría y tendríamos esto, ¿no? Uy, ahí me equivoqué, dame un segundo. ¿No? Y claro, mientras que A sub n va creciendo, menos A sub n va decreciendo, ¿no? Entonces eso también ya lo habíamos visto en clase, ¿no? Si tenemos una sucesión que es creciente, menos A sub n sería decreciente, ¿no? Entonces por ahora lo que tenemos es que al ser A sub n creciente, menos A sub n sería decreciente. ¿Qué información adicional podríamos extraer? Que por ejemplo acá dice que A sub n es acotada superiormente. Ya A sub n es acotada inferiormente. Siempre las sucesiones que son crecientes son acotadas inferiormente por el primer término. Lo que sí no sabemos es si es que va a ser acotada superiormente. Eso podría pasar como podría no pasar, ¿no? En este caso te dice que si pasa, está acotada superiormente. Es decir, que esta sucesión tiene una cota superior, ¿no? ¿Qué significa eso? Que existe un número real que es mayor o igual que cualquier elemento de la sucesión, ¿no? Pero otra vez, yo no quiero información de ella, yo quiero información de menos A sub n. Si multiplico por menos A sub n, tendría lo siguiente, ¿no? Tendría esto de acá. Entonces, ¿qué acabo de demostrar? Acá acabo de
mostrar que la sucesión menos a sub n es decreciente. Y acá acabo de demostrar que la sucesión menos a sub n es acotada. Sigue siendo acotada. Solamente que mientras que m era una cota superior para a sub n, menos m ahora va a ser una cota inferior para menos a sub n, ¿no? Entonces lo que termina pasando es que esta sucesión menos a sub n no solamente es decreciente, sino que es acotada. Y por lo que habíamos visto en clase, toda sucesión monótona acotada sigue siendo convergente. Así que esto es verdad. Sigue siendo, no, perdón. Toda sucesión monótona acotada es convergente, ¿no? O bien ese sigue siendo de lo que dije anteriormente. Y eso. Ok, en el siguiente ítem dice sea a sub n una sucesión convergente y L es su límite. ¿Cómo es esta proposición? Notemos que esta proposición, aunque muy intimidante, esto simplemente es un P, ¿no? Y esto es un Q, ¿no? Es un P, entonces Q. Entonces, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que si nosotros tenemos una sucesión de puros términos negativos, y además esa sucesión de puros términos negativos es convergente, entonces necesariamente su límite tiene que ser menor que 0? Y esto ya lo habíamos conversado también en clase que no es cierto, ¿no? Lo que sí sería cierto es que su límite va a ser menor o igual que 0, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos a sub n, la sucesión menos 1 entre n, ¿no? Esta es una sucesión que solamente está formada por números negativos, ¿no? Porque al ser n natural esto va a ser negativo, ¿no? Mira, tenemos que esto es verdad, entonces. Además, es una sucesión convergente. El límite de a sub n, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces esto también es verdad. ¿Qué es b y b? B y b es b, ¿no? Sin embargo, su límite no es menor que 0, porque de hecho su límite es igual a L, ¿no? O sea, L sería 0. Es decir, esto sería una proposición falsa. De hecho, tal vez debería utilizar otros colores acá. Dame un segundo. No, básicamente tenemos que todo el antecedente es verdadero y que el consecuente es falso con esta sucesión de acá, ¿no? Eso hace que toda la proposición sea falsa. Evidentemente hay algunas sucesiones para las cuales esto sí es verdad, pues, ¿no? Pero basta que exista una que no cumpla para que toda la proposición sea falsa, ¿no? Y ya está. Esta sería la sucesión que le da el contraejemplo a la parte B, ¿no? Por eso que la proposición sería falsa. ¿Ya está? Ok, ahora sí vamos a hacer algunos problemas de cálculo. Cálculo de límites. Acá voy a necesitar un poco más de espacio porque esto no es tan corto. Denme un segundo para mover esto. Ok. Entonces primero hacemos el ítem A, ¿no? Nos dicen, oye, ¿cuánto vale ese límite? Lo que tendríamos que hacer, esto ya es bastante conocido, no es bastante clásico. Si intentamos reemplazar, por así decirlo, si n es grande es 1.000.000, acá vamos a tener raíz cuadrada de 2 millones, ¿no? Menos raíz cuadrada de 2 millones menos 1. Es como si tuviéramos un infinito menos infinito, ¿no? Y eso la verdad es que no es controlable, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es... No es como si tuviéramos infinito menos infinito entre infinito. Lo que tendríamos que hacer es, en primera instancia, multiplicar por el conjugado, ¿no? Que es una técnica bastante común. ¿Y por qué eso nos va a ayudar? Bueno, primero que van a desaparecer las raíces feas de arriba. Y segundo que vamos a tener suma de raíces. Si quieres vamos a tener suma de infinitos, que eso es más controlable. Suma de infinitos es infinito. El problema está con la diferencia, ¿no? Porque infinito menos infinito, como ya van a ver en el siguiente curso que lleven, Matemáticas 2, hay infinitos de distintos tamaños, ¿no? Entonces eso no es cero necesariamente, ¿no? Depende de la velocidad con la cual se están acercando esas sucesiones. Pero bueno, por lo pronto, como les menciono, esto es lo mismo que esto. Voy a multiplicar por el conjugado arriba y abajo. De hecho, para no escribir tanto, voy a poner esto acá. Voy a poner esto acá. Como estoy multiplicando y dividiendo, la desigualdad no se va a alterar. ¿De acuerdo? Y mira lo que voy a ganar. Primero, arriba voy a tener, como les había mencionado, una diferencia de cuadrados, ¿no?
Esto ya lo pongo directamente si no voy a perder mucho tiempo, pero voy a tener una diferencia de cuadrados. ¿Cierto? Porque es la suma de dos números por la diferencia de dos números. Diferencia de cuadrados de los números. De el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? El cuadrado del primero va a ser 2n y el cuadrado del segundo va a ser 2n menos 1. Es la diferencia de dos términos consecutivos, ¿no? Eso es igual a 1, ¿no? Pueden hacer distributivos, hacer las cuentas y eso sale, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿Y qué nos queda abajo? Bueno, abajo sí nos queda una cosa fea, pues nos queda raíz de n por esto, ¿no? Y ahí no podemos hacer mucho. Pero lo que sí notamos, y de hecho para hacer una justificación formal en una calificada probablemente tendríamos que usar el teorema del sándwich. Acá no es necesario, ¿no? Sería un control. Pasa lo siguiente, ¿no? Si n tiende al infinito, el denominador se vuelve increíblemente grande, ¿no? Y uno entre algo increíblemente grande se va a ir acercando cada vez más y más a cero, ¿no? Es como cuando analizábamos esta sucesión, ¿no? De hecho, para demostrar eso, si es que estuviéramos en una calificada, tendríamos que formalizar eso. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Esto. Primero, todos son términos positivos. Todos son mayores o iguales que cero, ¿no? N es natural, raíz cuadrada, además acá tenemos una suma, ¿ves? Una suma es más controlable que una diferencia. Y ya está. Y por otro lado, esto es mayor o igual que 1. Es mayor o igual que 1 porque n es natural, ¿de acuerdo? De hecho, su primer término de esta sucesión súper extraña, cuando n es igual a 1, nos queda raíz de 2 más raíz de 1, ¿no? Que es 2.41 y algo, ¿no? Y luego los términos siguen aumentando. De hecho, es una sucesión creciente solamente este pedacito, porque n va a ir aumentando, ¿no? ¿Qué rayos significa esto? Significa que esto va a ser menor o igual que 1 entre raíz de n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estoy dividiendo entre algo más grande que la raíz de n. Y como yo puedo asegurar que es algo más grande que la raíz de n, es porque es raíz de n por algo mayor o igual que 1, pues, ¿no? Pensemos un ratito que este tipo fuera 2, cosa que no es, no va cambiando, pero en general es mayor o igual que 1. Si fuera 2, 2 raíz de n le gana a la raíz de n, ¿no? Como yo divido entre algo más grande, eso se vuelve más pequeño, ¿no? Al dividir entre algo más grande se vuelve más pequeño. Y ya, entonces lo que tendríamos ahí es que esta sucesión horrible quedaría atrapada entre otras dos sucesiones, que son bonitas, ¿no? Esta converge a cero, eso sí lo habíamos visto, ¿no? Y de hecho se podría demostrar, y es al ser una sucesión constante converge a cero. Como hemos atrapado esta sucesión entre otras dos que se acercan a lo mismo, entonces a la del medio no le queda otra opción que, por el teorema del sándwich, ¿no? Que acercarse a cero también, ¿no? Y ya está. En un control no necesitamos tanta formalidad, igual todo lo que he dicho se tendría que escribir si es que fuera el caso de una calificada, ¿no? Y ya está. Para el ítem B, lo voy a sacar acá arribita porque es más corto. El ítem A sí necesitaba más espacio. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Separar esto, ¿no? Si lo separamos, ¿no? Espero que no se molesten porque son dos fracciones con el mismo denominador, solamente se suman numeradores, ¿de acuerdo? Así que es lo mismo. Podemos separarlo de esta manera y acá lo que tenemos es que n entre n es 1, ¿no? Y ahora yo conozco cuánto es el límite de esta sucesión. No, es bastante conocido, ¿no? También es el teorema del sanguchito, pues, ¿no? Porque el coseno de cualquier número siempre se queda atrapado entre menos 1 y 1. Eso es algo que nosotros sabemos, ¿no? De trigonometría básica, digamos, ¿no? Como yo estoy interesado en esto entre n, entonces lo que haríamos sería dividir esto entre n y dividir esto entre n y dividir esto entre n, ¿no? Que lo podemos hacer. Y además la desigualdad no se va a ver alterada porque n es un número natural, por ende positivo, ¿no? Y acá pasa exactamente lo mismo que les comentaba hace un rato, ¿no? Habríamos atrapado esa sucesión entre otras dos que convergen a cero. Y entonces por el teorema del sándwich, la del medio tendría que ir a cero también, ¿no? Entonces, como ambas sucesiones son convergentes, como hemos visto, podemos aplicar álgebra de límites y separarlo, ¿no? Ahorita estoy intentando ser formal de cara a una calificada, pero la verdad es que ya se tiene la respuesta, ¿no? Eso se va a 0, esto se va a 1, la respuesta es 1, ¿no? Pero de cara a una calificada tendríamos que ser más formales y hacer esto, ¿no? Y ya está, ¿no?
El límite de esto por el teorema del sándwich, ¿no? Se escribe todo, es 0. El límite de esto es 1, entonces pronto la respuesta es 0 más 1 que es 1. ¿No? Y ya está. Uy, me está quedando más largo de lo que pensé, disculpen, así que voy a volver a bajar esto un poquito más. Y ahora sí, vamos con el ítem C, ¿no? Nos piden calcular este límite. Ya casi no voy a ser tan formal, sino voy a invertir mucho tiempo, pero ya saben a qué me refiero con ser más formal. N a la menos 1 es lo mismo que 1 entre n, menos pi a la menos 1 es lo mismo que 1 entre pi. N a la menos 1 es lo mismo que 1 entre n y e a la menos 1 es lo mismo que 1 entre e, ¿no? Acá esta sucesión va a ser convergente porque este pedacito es convergente, se va a 0. Este pedacito es convergente porque se va a 1 entre pi, ¿no? En una calificada tendríamos que separar, ¿no? Límite del de arriba entre el límite de abajo, que se puede porque ambas son convergentes, y arriba separarlo, ¿no? Y al final nos quedaría 0 menos 1 entre pi sobre 0 menos 1 entre e. Acá lo pongo directamente porque estamos, digamos, en un control, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no? Este se va a 0, este se va a menos 1 entre pi porque es una constante, ¿no? El límite de sucesiones constantes es la misma constante. Y ya, ¿no? Me queda menos 1 entre pi entre menos 1 entre e, que si no se molestan, eso es extremos y medios súper rápido, y eso simplemente es e entre pi, ¿no? Multiplicamos menos 1 por e es e, y pi por menos 1 es pi, ¿no? Entonces la respuesta del último ítem sería e entre pi. Y ya está. Ok. Denme un segundo para tomar un poquito de cafecito. Ya. Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿esta sucesión es convergente? Acá borré el enunciado, pero básicamente era completar con verdadero o falso, ¿no? Y la respuesta es no, ¿no? También ya la hemos visto en clase. ¿Por qué no es convergente? Siempre para analizar alguna sucesión, cualquier sucesión en general, deberíamos tabular alguno de sus términos para intentar darnos cuenta de su comportamiento, ¿no? Y cuando n es igual a 1, ¿qué tendremos acá? Menos 1 al cuadrado, que es 1. El primer término de la sucesión es 1, el siguiente es menos 1, ¿no? 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y nunca se acerca a nada, ¿no? Se queda dando vueltas nada más, ¿no? Por eso que no termina siendo una sucesión convergente. Luego dice, ¿será cierto que pi cuartos y pi, menos 1 determinan una recta vertical? Eso sí, pues, ¿no? Es medio inmediato. Son dos puntos que tienen la misma abscisa, ¿no? Y además son distintos, sí determinan una recta vertical, ¿no? De hecho, el pi, 4, ¿no? Pi es 3.14 y algo, pongámoslo acá, no sé, y para no complicarme con la escala, voy a poner 4 acá, aunque no parezca, ¿no? Acá sería pi, 4, y pi, menos 1 estaría acá abajito, digamos, ¿no? Pi, menos 1, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Como tienen la misma posición con respecto al eje X, digamos. Ay, me está saliendo feito. Me salió súper mal. Entonces, ya ahí está. Sí genera en una recta vertical, ¿no? Ya está. Ok, dice, si es que tenemos dos tipos, uno en el segundo cuadrante y otro en el cuarto cuadrante, ¿será cierto que la pendiente entre P y Q es menor que 0? A ver, veamos. De hecho, para que se vea un poquito más ordenado, vamos a ponerle letritas, ¿sí? Este es el ítem D, de hecho, ¿no? Y siempre en los problemas de geometría analítica hay que hacer un pequeño esbozo, ¿no? De cara a entender mejor el problema. Entonces dice que uno de los puntos está acá, ¿no? Voy a ponerlo acá, ¿no? En el segundo cuadrante. De hecho, ahí está P. ¿De acuerdo? Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Y el otro punto dice que está en el cuarto cuadrante. No sé, lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, lo que dicen es, ¿será cierto que va a ser una recta con pendiente negativa?
Y del dibujito parece que sí, pues, ¿no? Parece que no nos están engañando. Más, si es que fuera una calificada, tendríamos que justificar que eso realmente es cierto, ¿no? No basta un dibujo, el dibujo podría estar mal hecho. Entonces, para hacer una justificación, aunque como es control no, en principio no se necesitaría, igual lo voy a hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, como este tipo está en el segundo cuadrante, la segunda coordenada es negativa y la primera es positiva. Perdón, la primera es negativa y la segunda es positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con este tipo? Bueno, lo contrario, ¿no? Acá más bien C es positivo y D, ¿no? La altura, estás por debajo ahora del eje X, es negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente entre ellos dos? La pendiente entre P y Q sería simplemente B menos D, variación de Y, entre variación de X, respetando el orden, ¿no? Que si yo estoy haciendo B menos D, abajo tendría que ser A menos C. ¿Sí? Y acá ya se puede ver que sí es verdad, pues, ¿no? Porque B es un número positivo, ¿no? Como habíamos visto. D es negativo, entonces por menos se va a volver positivo. Positivo más positivo es positivo. A, ¿qué cosa es? A es un número negativo. C es positivo. Positivo por menos se vuelve negativo. Y menos más menos, ¿no? No es una multiplicación, se están restando en este caso. Que si ya afecta el menos, se estarían sumando. Menos más menos es menos, ¿de acuerdo? Y más entre menos es menos, ¿no? O sea que sí, realmente la pendiente va a ser negativa, ¿no? Uh-huh. Ok, en el ítem D, para terminar, dicen dar la ecuación general de esta recta. La notación de recta, recordemos que era así, ¿no? L de line, luego M de pendiente y P de punto de paso, ¿no? O sea que les están diciendo que la recta tiene pendiente 2 y tiene punto de paso E, pi. Y como tenemos un punto y la pendiente, podríamos utilizar la ecuación punto pendiente. Sería Y menos pi igual a la pendiente, que es 2 por X menos E. Y ahí terminaría la historia, si no fuese que les están viendo la ecuación general, ¿no? Entonces, para la ecuación general tiene que estar el 0 a un lado y todos los términos al otro lado, ¿no? En este caso voy a dejar el 0 acá, podría ser al revés, no habría ningún problema. Hay varias ecuaciones generales para una misma recta, ¿no? La ecuación general no es una ecuación única, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces acá me quedaría 2x, ¿de acuerdo? Cuando hacemos distributivas, menos y. El pi pasa a sumar, sería más pi. Y acá tendríamos menos 12, ¿no? Solamente es ordenar los términos, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Esta sería la ecuación general, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Es una ecuación literal, ¿no? En este control yo recuerdo que los chicos ponían 2x menos y más pi menos 12. Pero eso no es una ecuación, ¿no? Para que sea una ecuación tiene que ser así, ¿no? Ya está. Es una mezcla de los controles, por eso que de repente va a quedar un poquito largo, pero me pareció prudente darles varios problemitas para que se entienda mejor la teoría, ¿no? Rayos, quiero estornudar. Ya, disculpen si sale un estornudo, ¿ya? Ojalá que no. En la grabación. A ver, dice. Los extremos de la base de un triángulo isósceles son los puntos 3,0. Ya, ok. Problema de geometría analítica, a menos que tengas mucha experiencia, siempre uno debería hacer un pequeño esbozo del problema, ¿no? Nos hablan de un triángulo isósceles. Ese es un triángulo con dos lados iguales, ¿de acuerdo? Y les dicen que los otros dos vértices del triángulo son el 3,0 y el menos 3,0, ¿no? Piden obtener las coordenadas del otro vértice, tal que el área del triángulo sea 15. A ver, el otro vértice, la verdad es que podría estar en cualquier sitio. Podría estar acá, podría estar acá. Pero notemos que estos tipos son iguales, ¿no? Ambos tienen una longitud de 3 unidades. Y además esto cae con 90 grados, ¿no? Porque los ejes así se intersectan con un ángulo de 90 grados. Así que necesariamente, si se acuerdan un poco de geometría básica, el tercer vértice tiene que estar en el eje Y.
¿no? Arriba, abajo, eso no sé, pero tiene que estar en el eje Y. ¿Por qué? Porque si el triángulo es isósceles, esto es mediana, ¿no? Es mediana y altura. Y eso solamente pasa en un triángulo isósceles, pues, ¿no? Que la mediana corta al lado opuesto en dos iguales y además coincide con la altura, pasa con un triángulo isósceles. En un equilátero, evidentemente, también podría pasar, ¿no? Porque todo equilátero es isósceles, ¿no? Pero no todo isósceles es equilátero, ¿no? Pero bueno, si es que uno sabe eso, sale el problema al toque. Si no sabe, la verdad es que igual podría hacer las cuentas, ¿no? Imaginemos que no sabemos, ¿sí? Y ponemos el puntito acá. Pero vamos a demostrar que tiene que estar acá, ¿no? Y llamemos a ese puntito A, B. ¿Sí? Como el triángulo tiene que ser isósceles, estos dos tipos tienen que ser iguales, ¿sí? Voy a llamarlo bolita y bolita, ¿no? Esta es la base y bueno, estos dos tipos tendrían que ser iguales. Entonces, como son iguales, sus distancias, estas dos, tendrían que ser iguales. Y vas a ver que lo que va a pasar cuando igualemos distancias es que A tiene que ser 0, ¿no? Es decir, que este punto tiene que ser de la forma 0, B, es decir, que este punto tiene que ser en el eje Y. Mira, hagamos distancia entre estos puntos. Distancia es Pitágoras, ¿no? Y Pitágoras, ¿qué te dice? Que lo único que tienes que hacer es sumar los cuadrados de los catetos, ¿no? Acá el cateto horizontal es A menos menos 3, que termina siendo A más 3. El cateto vertical sería B menos 0, que termina siendo B. Acá tendríamos A menos 3 al otro lado, ¿no? ¿De acuerdo? Esta distancia está acá. De hecho, me falta raíz cuadrada, yo sé, para que sea realmente una distancia, pero calma. Y acá tendríamos B menos 0, que sería B, ¿no? Tendríamos eso. Y como les decía, sí, pues, ¿no? La raíz cuadrada de esta cosa debe ser igual a la raíz cuadrada de esta cosa. Pero como las raíces cuadradas son iguales, elevamos al cuadrado, se van las raíces y nos queda esto, ¿sí? Y así ya operamos menos. Acá tenemos que b al cuadrado y b al cuadrado se cancela. Y tenemos que a más 3 al cuadrado es igual a menos 3 al cuadrado. Varias formas de resolver esto. La verdad es que lo más rápido sería pasar a restar y hacer diferencia de cuadrados. Pero como lo usual es que ustedes hagan esto, ¿no? El primero al cuadrado más dos veces el primero. No es lo más recomendable, pero es lo que ustedes suelen hacer. Bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Acá al cuadrado se va, ¿no? 9 se va. Y 6a sería igual a menos 6a, ¿no? Pasamos a sumar y nos queda 12a igual a 0. Si 12a es igual a 0, entonces a es igual a 0. ¿Ves? Ese puntito realmente está aquí, ¿no? Está aquí. Entonces, vamos a mejorar este dibujo, ¿sí? Porque así como está, no es del todo correcto. Ya sabemos que a es 0, o sea, vamos a tener esta cosita de acá, ¿no? El punto terminó siendo, lo llamamos A, B, ¿se acuerdan? Y hemos demostrado que A vale 0. O sea que el punto termina siendo de la forma 0, B. Ahora, le estoy poniendo acá, pero evidentemente también podría estar abajo, ¿no? Eso no tendría nada de malo, ¿no? Finalmente, para determinar B, porque nos piden las coordenadas del otro vértice, o sea, ya tenemos una, es 0, la otra es B. Tenemos que usar el dato de que el área del triángulo es 15, ¿no? ¿Y cómo calculamos el área? Base por altura sobre 2, ¿no? Todo esto mide 6 unidades, porque esto mide 3 y esto mide 3, ¿de acuerdo? Y la altura acá es B. Si estuviera hacia abajo, la altura sería valor absoluto de B, ¿no? Más la historia es la misma, ¿de acuerdo? Y nada, el área sería base, que es 6. El área tiene que ser 15. Y el área de un triángulo es base, que es 6, por la altura, que es B, sobre 2. ¿No? Pasamos a multiplicar. 30 sería igual a 6 por B. Pronto B tendría que ser 5. ¿No? De hecho, este problema tiene dos soluciones, ¿no? 0,5 es una solución. Pero de hecho 0,-5 por simetría también, ¿no? Este también es un triángulo isósceles que tiene a menos 3, 0 y a 3, 0 formando su base y que esa área va a ser un área de 15 unidades, ¿no? ¿No? Acá la verdad es que podríamos poner 0,5 o 0,-5, ¿no? Ambas respuestas serían correctas. Ok. Voy a poner esto un poquito más arriba para que sea un poquito más ordenado.
Ujú. Ya estamos terminando. Dice la sucesión S sub n converge si existe un L tal que para todo epsilon existe un N natural. Qué feo que utilicen S sub n, ¿no? Usualmente utilizamos A sub n. No me habré confundido arriba con la notación en un momento por si acaso. Un segundo, ya déjame revisar que no me he equivocado en nada. No, acá sí le llamaron A sub n, todo bien. Sí, está bien. Ok, entonces dice, una sucesión S sub n es convergente si existe un número L real tal que bla 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 bla. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que una sucesión S sub n sea convergente? Para que sea convergente tiene que existir su límite, ¿no? Y para que esto sea verdad, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que estos numeritos en algún momento tienen que estar cerca de este numerito, ¿no? ¿Cómo escribíamos cerca? Al menos como lo hemos trabajado en clase. Que sea cual sea el número pequeño que nosotros tomemos, lo que tiene que pasar es que los términos de la sucesión tienen que estar cerca de L. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia entre ellos tiene que ser pequeña. ¿Y eso cuándo tiene que pasar? Eso tiene que pasar en algún momento, ¿no? Si no pasa nunca, entonces su límite no va a ser L. Eso tiene que pasar cuando existe un n natural, de tal manera que para todo n natural chiquito, mayor que este momento a partir del cual todos ya entran en esta cajita, ¿se acuerdan? Yo sé que todos no lo han visto así, ¿no? Pero al menos con mis alumnos sí. Entonces esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Ok, entonces ya podemos completar todo lo que está acá arriba, ¿no? Acá sería lo que está antes del entonces, ¿no? Acá está el entonces. Acá tendríamos que poner n mayor que n. Acá tendríamos que poner lo que está acá, ¿no? En este caso solamente sería eso, porque ya ahí está el epsilon, ¿no? ¿Y cómo se denota? La notación del límite es esta, pues, ¿no? Que acá la sucesión, como les mencionaba, la han llamado S sub n, pues, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes ponían acá A sub n? Cero, pues, ¿no? Porque la sucesión que les están dando es S sub n, ¿no? Y ya está. Esto me salió muy grande, lo voy a achicar un poquito más y lo voy a poner ahí. Cuestiones mías nomás. Ya. Ok, ya para terminar, y ya no nos molesto más, nos dicen, al evaluar esto se obtiene... es el logaritmo neperiano de este número, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es determinar ese número, pues, ¿no? Esto es el límite cuando n tiende al infinito. Se puede poner infinito ciertamente, pero siempre recordando que es más infinito, ¿no? De la raíz cuadrada de n más pi sobre n menos c, ¿no? Y la verdad es que esto es lo mismo que esto elevado a la u medio, ¿no? Y el límite de lo de adentro existe. Nosotros ya hemos trabajado con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos polinomios del mismo grado. Simplemente es división de coeficientes principales. Esto es 1. 1 a la 1 medio. 1 a la 1 medio es 1, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Y entonces acá nos quedaría el logaritmo neperiano de 1, que es 0, ¿no? Pero si estuviéramos en una calificada no lo podemos hacer así directamente. Tendríamos que justificar cada paso, ¿no? Primero, el límite de n más pi sobre n menos c es 1, pues, ¿no? Pero ¿cómo justificaríamos que eso realmente es verdad? Fácil. Probablemente les han dicho, oye, divides arriba y abajo entre el de mayor grado, ¿no? También podrías factorizarlo y te quedaría 1 más pi sobre n, ¿cierto? Sobre n por 1 menos e sobre n, ¿no? Estoy intentando ser formal de cara a una evaluación no corta, ¿no? Una calificada. Acá los n se cancelan, ¿cierto? Así que, ¿no? ¿Y acá qué pasa? Acá lo que pasa es que podemos repartir el límite porque ambas sucesiones son convergentes, ¿no? Entonces arriba, ya para no hacerlo tan largo, ustedes sí tendrían que repartir el límite. Esto es 1, ¿no? Porque es una sucesión constante. El límite de pi entre n es 0.
porque estamos dividiendo entre algo muy muy grande, eso se va acercando cada vez más y más a cero. Abajo tenemos 1 menos 0 y bueno, 1 entre 1 es 1, ¿no? Y ya. ¿Qué más? Otra cosa que deberíamos recordar es que el límite de a sub n a la p, cuando n tiende a más infinito, no sé si recuerdan esta propiedad en clase, esto es lo mismo que el límite de a sub n cuando n tiende al infinito, todo eso elevado a la p. Esto nosotros podíamos hacer, el límite podía entrar dentro de la potencia siempre que la sucesión sea convergente. Entonces miren, como nosotros ya hemos demostrado que la sucesión es convergente, de hecho hemos calculado que su límite es igual a 1, entonces el límite puede entrar dentro de la potencia, ¿no? Utilizando esta propiedad. Es decir, que esto es exactamente lo mismo. Déjame borrar esto, que esto de acá, ¿no? Estoy intentando ser lo más que pueda formal, ¿no? De cara a una evaluación. El límite de adentro, como les mencionaba, ya lo hemos calculado. Tendríamos que es igual a 1. 1 elevado al 1 medio. Esto vale 1, ¿no? Y a mí que me pedían, como les decía, nos pedían calcular, para que se vea de repente bonito, a mí me pedían calcular el logaritmo neperiano de esto, ¿no? Yo he calculado eso y me ha salido 1. Así que la respuesta sería el logaritmo neperiano de 1, que eso es 0, ¿no? Si no recuerdan por qué, es porque el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e, ¿no? Y lo que estamos buscando es un exponente, el exponente que necesita la base, en este caso e, para ser igual a 1, ¿no? E a la ¿cuánto da 1? E a la 0, ¿no? Si es que no recordaban eso. Ahí está. ¿De acuerdo? Y ok, eso sería todo. Espero que les haya servido. Acá tener cuidado nada más cuando p es negativo, ¿no? Porque ahí sí no solamente necesitamos que sea la sucesión a sub n convergente, sino que además no converja a 0, ¿no? Porque no podríamos dividir entre 0, ¿no? Y bueno, ahí recordar las propiedades que se han visto en clase y ya está, ¿no? Espero que esto les ayude. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.